Buscar datos a partir de filas y de columnas. Supongamos que tenemos un conjunto de datos, como los que yo tengo aquí en pantalla. Es una concatenación de caracteres minúsculas generados de manera aleatoria. Por curiosidad os voy a comentar cómo se generan este tipo de claves o de nombres. Lo primero, utilizo la función aleatorio-entre, que indica un valor de inicio y un valor de fin. Pues entre 97 y 122. Utilizo estos dos valores, 97 hasta 122, porque si cogéis una tabla de caracteres ASCII, podréis ver que se corresponden con los valores de las letras minúsculas. Después, convierto este valor numérico generado en un carácter. Esto mismo lo hago en 5 columnas para tener 5 letras. Podría hacerlo en 10, en 15, las que queramos. Y después lo que hago es concatenar estos caracteres. Para tener más datos, lo que hago es pues esas mismas acciones, pero en filas y en columnas, y voy haciendo bloques de 9. Entonces he generado estos datos. Bien. Lo que pretendo ahora es lo siguiente. Tenemos 5 columnas y, salvo error, 9 filas. Me interesa indicarle una fila y una columna y que me devuelva el contenido de la celda correspondiente. Para ello vamos a utilizar una función que se llama índice, igual a índice. Bien, la función en sí, lo primero que nos pide es que le indiquemos la matriz donde tenemos los datos y vamos a señalar la matriz. Importante, si señaláis las columnas y las filas, como en mi caso con números, no podemos seleccionarlas. Tenemos que seleccionar solamente el contenido de datos, sin cabeceras, por decirlo de alguna manera. Punto y coma. La fila que quiero indicarle, pues por ejemplo, la fila 2 y la columna 3. Bien, fila 2, columna 3, veis que el valor está recuperado. Esto puede tener una utilidad. Por ejemplo, yo personalmente lo he utilizado en lo siguiente. Voy a definir una valor fila, valor columna, y voy a generar el índice. ¿Vale? Índice, la matriz, punto y coma, la fila se la seleccionaré el valor que introduzca en esta celda y la columna en esta otra. Perfecto. ¿Qué pasa? Si no tengo valores, me selecciona todas. Si está vacía la celda, me selecciona todas. Si yo le doy un valor erróneo, 00, me selecciona todos los datos. Si yo le doy un valor fuera de referencia, que no exista, pues me da un error. Si le damos un valor, pues fila 3, columna 5, fila 3, columna 5, recuperamos el valor. Bien. ¿Para qué lo utilizo yo? Una de las utilidades. Imaginaros que tenéis en mis documentos, ¿vale? Por ejemplo, algo de este estilo. Yo tengo en una celda mi unidad de disco, la carpeta donde tengo una serie de documentos, y ahora aquí tengo mi nombre del documento real. Imaginaros que tengo por ejemplo, ¿vale? Tengo una serie de ficheros que si los tengo en un recurso compartido,
o en mi ordenador, pero algún día tengo que dejarlo por lo que sea, o los copio. Es decir, digamos que tienen unos nombres que son golosos, entre comillas. Es decir, cualquier empleado de una empresa, si entra a un directorio, accede a algún documento de estos, aunque no tenga acceso a, pero por error llega a tenerlo, lo que sea, pues son ficheros a los que no nos gustaría que los viesen, pero se pueden acceder a él. Entonces, para camuflar esto, lo que empleo es esto, el índice. El índice, el rango, la fila y la columna. Bien. De esta manera, yo voy generando, pues, 4, 4, 1, 4, 4, 1. Voy generando nombres de este estilo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que con qué nombre voy a grabar mi documento contrato alta dirección? Pues lo llamaré, pues, de esta manera. Esto se automatiza, es decir, al tener todos estos valores en celdas separadas, yo puedo concatenarlos. Es decir, yo puedo decirle, pues esto es un suliri o es una extensión .doc. Yo puedo decirle, esto es igual a esta fila concatenar con la carpeta donde quiero tener los documentos, concatenar el nombre y lo concatenaría pues con la extensión, con lo cual me está creando todo. Bueno, le tendría que meter un espacio, un slash, concatenar, pues con comillas slash, concatenar, con las doble comillas, concateno, y lo concateno, pues por ejemplo, con comillas, pues .doc. ¿Veis? Entonces, las personas que accedan a la carpeta mis documentos verán suli.doc o lo que es la combinación que haya formado, y ocultamos los nombres reales de los ficheros. Pero bueno, todo esto se hace, como hemos dicho, con la función índice.